Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas un día más a las charlas a la mitad de WordPress de Griñón. Hoy tenemos un tema súper interesante, aquí tema de podcast y WordPress, pero bueno, antes de nada comentaros qué es esto de una mitad de WordPress para los primeros o primeras que estéis llegando a este tipo de charlas, que sepáis que hay pues más de 65.000 charlas, si mal no recuerdo, al año a nivel mundial, charlas relacionadas con WordPress, que WordPress, si no lo conocéis, es un gestor de contenidos completamente gratuito, es decir, WordPress a día de hoy es 100% gratuito, otra cosa que haya cositas por ahí extra que son de pago que puedes añadir, pero como tal WordPress es gratis y es un gestor de contenidos que se utiliza en muchas páginas web para hacer blog, para hacer páginas web de empresas, para hacer tiendas electrónicas, en fin, para un multitud de cosas. Entonces, que sepáis que hay pues unos 65.000 charlas al año de WordPress completamente gratuitas como estas. Con tema de pandemia, la mayoría o todas se están haciendo actualmente online. Todas ellas las podéis encontrar en la página meetup.com. Luego, si queréis, dejo el enlace en el chat. Y ahí podéis encontrar todas las charlas que hay de WordPress a nivel nacional, internacional, en todos los países. Hay también en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, en Asia, bueno, en África, en donde queráis. Hay charlas de WordPress. Aquí en España, concretamente, había, no tengo el dato ahora exactamente, pero creo que eran unas 60 o 50 grupos de WordPress, aparte de Griñón, donde estáis actualmente viendo la charla. Y tenéis un montón de WordPress, de Meetup, a las que poder ir. Como he dicho antes, en la pandemia se acudía presencialmente, pero con la pandemia ya se ha dejado de hacer ese presencial y se ha hecho online. Entonces, luego cuando se vaya pasando este dichoso y maldito virus y estemos todos vacunados, iremos volviendo a las charlas locales, así que podéis ir localizando una mitad que tengáis cerca de vuestra casa. Y poquito más voy a entretenerme. Fernando, cuéntanos quién nos acompaña hoy. Muy bien, pues nada, lo primero daros la bienvenida a todos aquí, como ha dicho David, a la mitad de WordPress de Griñón, para el que, bueno, no lo sepa, bueno, me gusta a mí siempre localizar como buen autóctono de Griñón. Estamos en el sur de Madrid, ¿vale? A unos 30 kilómetros, un pueblecito que os invito a que en cualquier momento que vengáis a Madrid os pongáis en contacto y os recibiremos. Y invitaremos a media, ¿vale? No una uno, una otro, ¿vale? La primera la pago yo y luego el resto ya vamos a ir alternando, ¿vale? Y nada, yo me llamo Fernando López, soy consultor SEO y, bueno, programador de páginas web, tengo un par de agencias y a ello me dedico. Y nada, hoy vamos a hablar con Leandro, ¿vale? Quien nos va a contar pues un poquito su experiencia con respecto al tema del podcasting y bueno, cómo es todo esto de un nuevo enfoque en su vida, ¿no? A ver si lo ha conseguido o no lo ha conseguido. Os recomiendo que os quedéis al final porque vamos a hacer un sorteo, ¿vale? Vamos a sortear un curso de podcasting, ¿vale? Nunca mejor dicho, que en este caso, pues bueno, nos va a ser en el cursos podcast de Jaime Garmar, que es quien cede, ¿no? Este curso, ¿vale? Dar las gracias también a Sabandíger, que es nuestro patrocinador, junto con el Ayuntamiento de Griñón, que bueno, es con quien, cuando hacemos las sesiones presenciales, es con quien utilizamos las diferentes dependencias, etcétera, etcétera. Y nada, no me enrollo más. Vamos a ver a Leandro, a ver si nos da ideas para que otros también puedan tener otro hueco por ahí. Leandro, todo tuyo. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, por supuesto. Los beneficios de la distancia, ustedes hablaban de las reuniones presenciales, ¿no? De WordPress habitualmente, y bueno, si fueran presenciales no habría forma de que yo y varios de los que están acá en la charla pudiéramos estar, así que bendita sea en estos aspectos la pandemia, que se vaya de una vez, pero bueno, en algunos aspectos acortó distancias también y nos ha servido para eso. Eh, Comienzo a compartir, David, ¿te parece? Así ya arrancamos y vamos. A ver, me dicen si se ve ahí, si se está viendo bien. Sí, perfecto. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, esa sería como la intro. La idea justamente es esta. Hay gente, al ser una charla de WordPress, una meetup WordPress, me imagino que debe haber gente que conoce y maneja bien WordPress. Y al ser una charla sobre podcast, me imagino que también habrá gente que entiende bastante sobre podcast. Entonces la idea es vincular un poquitito
las dos cosas desde una perspectiva personal. ¿Sí? Yo lo que sí voy a destacar es que voy a contar mi experiencia en el podcasting, mi experiencia en el blog, en WordPress, que no es la de una persona súper experimentada, sino que la de una persona que al día de hoy continúa su búsqueda en ambos aspectos, con mayores y menores resultados en partes iguales. Eh, por las dudas, como para igualar, porque también hay gente que me ha contactado que se iba a sumar a la charla para interiorizarse un poquitito más del podcasting y todo, vamos a tratar de mantener un punto intermedio entre el que sabe mucho de una o de otra cosa y también aquel que no sabe nada, como para que podamos entender de qué estamos hablando. Y luego después cuando hacemos preguntas y respuestas o lo que fuera, cualquier cosita más técnica que podamos hablar, la mencionamos, o cualquier duda que haya, ¿sí? El podcast, para aquel que no sabe nada, para explicarlo de una forma, es radio, pero que no sale por radio, que sale por internet y que se puede escuchar cuando y como uno quiera. Se puede escuchar en computadora, en celular o lo que fuera, y hay diferentes tipos de programas. Hay un programa para cada persona. Y WordPress es básicamente una página web. Antes, para hacer una página web había que saber programar y muchas cosas técnicas de las cuales yo no sé ninguna. WordPress es justamente una herramienta para que cualquiera, absolutamente cualquier persona, así como comparte una foto en Facebook o hace match en Twitter, en Tinder, pueda llevar adelante una página web. No requiere mayor dificultad que eso. Eh, y bueno, en ese aspecto es en el que vamos a vincular las cosas. Bueno, antes que nada me presento, para el que no me conoce, me conocen como Ajeno al Tiempo, aquellos que me conocen a través de la página web o de el podcasting, ¿sí? Mi nombre en realidad es Leandro, mi madre me puso un nombre, pero todo el mundo me conoce así como Ajeno al Tiempo. Me considero escritor amateur porque nunca me pagaron un centavo por escribir nada. He tenido un blog o tengo un blog durante mucho tiempo. Me gustaba escribir cuentos de terror, de ciencia ficción, relatos personales, ensayos, bueno, pero siempre de manera amateur, lo que me convierte en un blogger, digamos, desde hace varios años que publico en mi propio blog personal literario, que publico lo que se me canta, en la forma en que se me canta directamente. Podcaster, porque desde 2016 más o menos que grabo podcast, canalizo toda una gran parte de mi creatividad, entre comillas, si es que la tengo, a través del podcasting, que lo difundo en diferentes plataformas. Y actualmente, si me preguntan de qué vivo o qué hago, bueno, si le preguntan a mi señora, ella va a decir que soy un desempleado. Si me preguntan a mí, soy un emprendedor, autónomo y tengo mucha iniciativa, pero bueno, depende del punto de vista que quieran llevar adelante. Actualmente voy por mi cuenta haciendo estas cositas que vamos a ir desarrollando ahora. ¿Qué hago actualmente entonces concretamente? Bueno, fundamentalmente grabo podcast. Si me tengo que definir, grabo podcast. En 2016 subí, sin saber absolutamente nada de podcast, grabé mi primer programa, lo subí a una plataforma, hablando sobre una de mis películas favoritas de los años 90. Era un impulso que ya no podía contener y agarré el micrófono, una computadora, lo grabé y lo subí. Luego les voy a contar qué película era. Y desde ese momento dedico gran parte de mi tiempo libre y muchos momentos de mi tiempo que debería ocupar en otras cosas también, a hablar sobre cine, series, cómics y a generar contenido en ese formato, en formato podcast. En consecuencia, luego me voy ampliando hacia redes sociales y diferentes lugares, pero todo pasa por mi cabeza en formato podcast desde aquel podcast que subí en 2016. Me gusta decir que soy el director de Radio de Babel, que es mi página web. Soy el único que trabaja en la web, pero me gusta decir que yo dirijo porque soy el que elige los contenidos y todo, pero ya no lo manejo eh, como un blog personal, sino como si fuera un portal, entre comillas, de cine y series y podcast, ¿por qué no? Ahí voy generando todo el contenido que yo genero en formato podcast, en formato videos para YouTube. Ahora estamos con las transmisiones de Twitch, redes sociales, todo parte a través de Radio de Babel como concepto principal. Y también manejo lo que son las redes sociales. Tengo colaboradores que me dan una mano también en Instagram, en Twitter, que me dan una mano, no, que las manejan ellos, pero digamos, soy el que las ha abierto y en algún momento las he llevado todas, generando contenido también para las redes. Trato de abarcar plataforma que haya, plataforma en la que intento estar, aunque no la entienda, como me pasa con Twitch, por ejemplo, ¿no? Y algo que no quiero dejar de resaltar es que tengo una infinidad de canales de Telegram,
¿sí? De estos canales que se hacen comunidades, sale una película, arma un canal de Telegram y a partir de ahí nos vamos vinculando con oyentes, amigos, personas con intereses comunes, gente que tarde o temprano se convertirá en amigo, o por ahí a la que le puede llegar a gustar, interesar el podcast, a través del canal de Telegram, de los canales de Telegram. No quiero dejar de destacarlo porque es una plataforma que utilizo mucho y que me sirve mucho para todo esto. Y además, actualmente, esto es algo muy reciente, escribo para un par de portales sobre cine, series y también sobre tecnología. En algunos me pagan por escribir, en otros me dan cariño, me dan una palmada en la espalda, que nunca está de más. También grabo por dinero videotutoriales para una tienda de tecnología argentina. Cuando hay que hacer un unboxing, una review, pongo la cara y la hago yo. Y hace algunas semanas me pagaron por editar mi un podcast que ya no es mío. Siempre edité podcast para mí, ahora me pagaron, me dijeron, ¿podés editar este podcast? Sí, te pago tanto, y pagué, así que lo cuento como un hito en mi carrera de podcaster que sucedió hace 2 semanas literalmente, ¿sí? Algo que nunca me imaginé que iba a pasar, pasó. Este soy yo actualmente. Brevemente, yo escucho muchos podcasts, pero brevemente les quiero mencionar mis podcasts de referencia, que son los podcasts que me han marcado, digamos, como para convertirme en el podcaster que soy, y les cuento por qué. Posta FM es una productora de podcast argentina, es donde yo descubrí los podcasts, ¿sí? O sea, el primer podcast que escuché fue de Posta, sin saber que era un podcast, era la review de una serie. A mí me gustan mucho, verán, los podcasts de cine y series. Escucho todo tipo de podcasts. Soy fan de Sabandijers, que patrocina esta charla. Escucho Tribucasters, escucho podcasts sobre ciencia, sobre tecnología, pero si tengo que hablar como podcast referentes, tengo que hablar de podcast sobre cine y series. Posta, que hizo una productora, y para mí el gran trabajo de Posta es haber impuesto la palabra podcast como un programa, digamos, general que cualquiera puede escuchar. ¿Sí? Posta convirtió al podcast en una radio en Argentina. ¿Sí? Fue para mí el gran impulsor. Demasiado Cine, que es un podcast que también marcó un antes y un después en el podcasting de Argentina. Son 4 muchachos que encendían el micrófono y hablaban sobre series y te hacían reír muchísimo. Ya el podcast no sale más. Uno de ellos se ha convertido en un referente de podcast de Latinoamérica, M, y quiero creer que cada vez que enciendo el micrófono el espíritu de Demasiado Cine todavía está en mis podcasts. Marcianos en un tren, que así como lo ven acá, para los que saben un poco de podcast, lo vemos como que es un podcast de originals, ¿sí? Original de iVoox, o sea que es un podcast que ahora está, podríamos decir, profesionalizado, pero Marcianos en un tren sonaba como un podcast profesional, incluso cuando tenía pocos oyentes y los escuchábamos eran podcasters amateurs, ¿sí? Ahora supongamos que son profesionales por ser iVoox, por ser originales de iVoox. Bueno, siempre tuvieron un nivel que a mí me encantó y que me encantaría alcanzar algún día en la producción de mis podcasts. La Constante, de David Mulé, puedo decir que es un amigo, aunque no lo haya conocido nunca personalmente, que es un referente también en cuanto a cine y series. Misión de Audaces, el podcast más disparatado que se te pueda cruzar por la cabeza. O sea, si Marcianos en un tren son profesionales, Misión de Audaces son todo lo contrario, pero no por eso el programa deja de ser mi favorito. Lejos mi podcast favorito, también. Si lograra convertirme en un profesional del podcasting, no quisiera conservar el espíritu amateur que Plisken, Garrapato, Sociedator y Lentes transmiten. Y para hacerme un poquitito el hipster, meto un podcast en inglés, que es Fase Cero, lo digo en español para que no se note que hablo muy mal inglés, que es el podcast del portal Comic Book, que entrevistan a los actores del momento, digamos, tiene la ventaja de estar en Hollywood, ¿no? Mientras nosotros tenemos que entrevistar no sé, al Carl Russell de nuestra localidad, ahí en España, al Carl Russell español, nosotros al Carl Russell latinoamericano. Bueno, ellos entrevistan a Carl Russell y tienen un programa, la gente de Fase Cero. Y en cuanto a web, porque estamos hablando de WordPress, yo digo que Radio de Babel no lo llevo como un blog, sino como un portal de internet. Destaco 2 sitios norteamericanos que son Screen Rant y Comic Book, que son sitios que cuentan un potencial de redacción terrible, porque te sale un episodio de The Mandalorian y te publican 10 notas sobre The Mandalorian a las 2 o 3 horitas, algo con lo que no se puede competir. Te hacen una nota de cada frame del episodio. Bueno, entonces siempre tienen todas las primicias, y cuando un portal español o argentino publica una noticia, primero la publicó Comic Book y Screen Rant, eso seguro.
La Cosa Cine es un portal español, un portal argentino, perdón, de cine y series, que es una revista física que tiene su portal web y ha hecho un trabajo enorme para consolidarse como una... Continúan imprimiendo la revista, o sea, imagínate lo que es en 2021 que sigan vendiendo una revista que se vende desde los años 90, el trabajo que tienen a través de una comunidad que han construido en Internet. Cineverso, que es un portal español que lo pongo a la altura de Screen Rant y Comic Book, para el cual tengo la posibilidad de colaborar actualmente, de redactar con ellos también, y que también cuentan con un equipo, un laburo enorme para llevar adelante todas las primicias, la review y todo lo que hacen. La verdad lo pongo ahí top también. Blind Wave, que es un canal de YouTube de 4 gordos que se sientan a ver una serie y a reaccionar. ¿Vieron esos videos de que nos sentamos, vemos un capítulo de una serie y nos agarramos la cabeza y todo? Bueno, ellos hacen eso, reaccionan, pero después están 40 minutos hablando sobre la serie, que es algo que a mí, que es lo que a mí me gusta hacer, digamos, hablar sobre la serie. Entonces soy fan de ver sus reacciones y también de ver sus reviews, sus reseñas que hacen. Y el blog Orsay, la revista Orsay, la editorial Orsay al día de hoy, que no tiene nada que ver con cine y series, o no tiene mucho que ver, es una editorial del autor argentino Hernán Casiari, que vivió mucho tiempo en Barcelona e inició esta idea ahí. Hoy es una editorial, hoy publica sus propios libros, hoy están produciendo su primer película, pero todo comenzó con un gordo, el gordo Casiari, sentado en su trabajo aburrido, escribiendo en un blog. ¿Sí? O sea, él canalizó todo lo que quería hacer a través de escribir en un blog, y eso, la forma en que escribió, construyó una comunidad alrededor de él que lo llevó a montar su propia editorial y hoy en día producir una película con toda su comunidad. Bueno, son los referentes en cuanto a web que les puedo mencionar para que entiendan más o menos por dónde va mi cabeza, ¿no? Mis gustos. Después, bueno, como digo, ¿no? Si hablamos de WordPress, todo lo que es SEO, desarrollo de WordPress, todo eso, bueno, también sigo muchos podcasts y blogs, pero no es, digamos, al punto a lo que me dedico. Eh, ahí spoileé la próxima sección porque no me acordaba cuál era la diapositiva. Bueno, ¿qué pasó? Descubrí WordPress. Hace mucho tiempo yo quería, escribía, les dije que me consideraba escritor, escribía en un cuaderno, escribí una película a los 15 años, una trilogía de libros a los 18 años, nunca se publicó en ningún lado, ¿no? Era yo el que los escribía y estaban en un cuaderno en mi mochila siempre. Cuando empecé a buscar cómo ganar dinero en Internet, de esas cosas que buscamos siempre, ¿no? Pornografía y cómo ganar dinero en Internet. Cuando tenemos acceso a una computadora en Internet, me encontré con varios cursos de esos que te dicen, mira, pagame y yo te digo cómo ganar dinero y nunca te lo dicen. Hasta que di con quien fue mi primer mentor en Internet, que Diego Caldentay, con quien tengo el gusto de tener, Diego Caldentay de Argentina, con quien tengo el gusto de seguir en contacto, incluso hacer algunos trabajos actualmente con él. Y él fue la persona que me enseñó WordPress también lo contraté, no lo contraté, sino que él daba un curso en Internet, era un foro en el que pagabas y te enseñaban distintas herramientas para ganar dinero en Internet, pero en lugar de decirte gana dinero mientras duermes, como Alex Berezowski, Diego nos decía, mira, lo que tenés que hacer es vender algo, servicio, producto, lo que fuera, pero si querés ganar dinero tenés que tener algo a cambio de ganar dinero, y él me enseñó a instalar mi primer blog en WordPress. ¿Sí? O sea, lo primero que aprendí con WordPress lo aprendí gracias a él, y me dijo, tenés que vender algo. Yo estaba buscando algo para vender y lo encontré rápidamente muy cerca. Mi primera idea para vender algo en Internet fue vender armas, literalmente. En esta foto me ven a mí, a mi padre y a mi hijo mayor, que hoy tiene 17 años, con los rifles de aire comprimido que él mismo fabricaba en el taller con el torno de su hogar. En la última etapa de su vida se convirtió en un fabricante, siempre fue fanático de la caza a la pesca, desarrolló su primer rifle y la verdad le fue bastante bien. Y yo me encargué de vender esos rifles en Internet. ¿Sí? O sea, yo como mi viejo no tenía idea de Internet, yo no tenía idea de armas, hicimos un equipazo, fue un desastre. Pero mi primer dinero a través de Internet fue con los rifles de mi viejo. ¿Qué hice con esto? Lo que me habían dicho, ¿no? Desarrollar una tienda, pero también, fíjate como ya, sin saberlo, empezaba a trabajar el SEO, me explicaron que lo que tenía que hacer para difundir los rifles era hacer un blog de aire comprimido. Entonces, sin tener idea de caza, de pesca, de aire comprimido, de rifles, de armas, empecé a escribir un blog
con artículos relacionados a esos temas para que llegara la gente que podía estar interesado en el blog en los rifles de mi padre. ¿Sí? O sea, hacía un blog para atraer al público a que compre los rifles de mi padre. Eso a mí me sirvió porque fue el primer contacto con la plataforma, mi primer experiencia escribiendo con una finalidad determinada. Hasta ese momento yo escribía lo que se me cantaba. Tenía ganas de escribir sobre zombies, sobre vampiros, lo escribía. Ahora tenía que encontrar la forma de escribir sobre vida al aire libre, naturaleza, camping, cosas que jamás, aquel que me conoce sabe que jamás me interesó, y lo más importante, me dio mis primeros ingresos en Internet. La primera moneda que yo cobré por hacer un trabajo en Internet me la dio esto. Como digo, las contras, no entendía nada de armas, para todas las respuestas, las preguntas que había en la tienda virtual, en aquel entonces no estaba WooCommerce, no me acuerdo con qué no estaba Magento, no me acuerdo con qué la habíamos desarrollado la tienda, que era un quilombo, yo no entiendo nada de programación, era un quilombo hacerlo. Todas las preguntas lo tenía que llamar a mi papá. Me preguntan si el rifle es multishot y él me las dictaba literalmente y yo las tenía que responder. Era una experiencia nefasta, fue una experiencia nefasta y fundamentalmente no me servía a mí como un medio de expresión, ¿sí? Porque era un blog, pero no me servía a mí como un medio de expresión. Entonces, como ya sabía WordPress, registré otro dominio, instalé WordPress y me abrí mi propio blog, ¿sí? Mi blog, el mismo cuaderno que llevaba a todos lados con mis cuentos, quedó en la web. Eh, Tenía mucho tiempo libre porque tenía un trabajo en el que no tenía, o sea, eran muchas horas, pero hacía poco, entonces me la pasaba escribiendo. Y fundamentalmente había escuchado un audiolibro de superación personal que decía que había que inclinarse hacia el éxito. Y literalmente lo que decía, si querés ser escritor, bueno, escribí, publicá. Empecé a publicar en el blog, donde tuve, bueno, esa euforia de escribir un artículo por día, escribía como loco, cualquier cosa, lo que se me pintaba lo escribía como loco. El primer feedback, ¿no? A aquellos que tenemos un blog, que están acá, que tienen un blog, saben lo que es esos primeros comentarios, ese primer like, esa primera vez que descubrís que alguien lo compartió y no tenés idea quién es, y la decepción con el tiempo de tener una escasa repercusión, ¿sí? De que esas 100, 200 visitas mensuales por ahí nunca no aumentaban. Entonces me surgió esta necesidad de seguir buscando, de hacer algo más, de comunicar otras cosas con otro lenguaje también, porque por ejemplo quería hablar de cine y series, ¿sí? Quería hablar de cine y series y no encajaba en un blog donde yo contaba un cuento de un vampiro, qué sé yo, que se despertaba a la noche y se enamoraba, ¿no? Entonces, yo quería escribir sobre cine y series también, quería hacer reseñas, ya había publicado un par, pero no encajaban en el estilo del blog, eran todas cosas que me iban surgiendo y estaba decidido a abandonar el anonimato, no podía seguir siendo una persona común, no tiene nada de malo, pero no aguantaba que la gente no me conociera, ¿no? La verdad es esa, ¿no? Todos los que somos podcasters sabemos, tenemos un ego demasiado grande, porque si no jamás se nos hubiera ocurrido grabar un podcast, ¿no? Y empecé a buscar la forma de escribir para alguien más. Quería lograr lo que estoy haciendo ahora, que es escribir para otro medio. Me di cuenta que nadie me iba a contratar para escribir en otro lugar, para escribir en un portal. Entonces, ¿qué hice? A través de WordPress, creé mi propio portal que se llamó Radio de Babel, ¿sí? En realidad al principio era Diario de Babel, pero después lo cambié a Radio de Babel porque la radio le ganó al podcast. Y tenía esta idea. Mi idea con mi portal era tener mi web, desde ahí publicar una revista porque quería publicar en una revista, tener una editorial porque quería publicar mis propios libros y tener un programa de radio, un círculo virtuoso, le diría acá el presidente Juan Domingo Perón, ¿no? Que todas las cosas se fueran retroalimentando una de otra. La web impulsaba la revista impulsaba la editorial impulsaba el podcast. No podía fallar. Era una idea. Como verán, un master plan increíble, no había forma de que ese master plan cambiara. La radio quedó reemplazada por el podcast porque encontré el formato, ahora les voy a contar cómo, y me enamoré del formato, digamos, y me di cuenta que era mucho mejor que la radio. De hecho, cuando cuando averigüé en una radio local, a modo de anécdota, para pedir un programa, para pedir un espacio, alquilar, comprar un espacio, de todos los viernes a las 20 horas, por ejemplo, 2 años después me respondieron que no alquilaban espacios. Así que imagínate por qué la radio está como está, ¿no? En la gran mayoría. 2 años después me respondieron. Bueno, descubrí el podcast, escuchando podcast, como dije al principio, soy oyente de podcast, escucho mucho, y me di cuenta que el podcast era una persona que encendía un micrófono y hablaba. Yo tenía muchas ideas,
yo le llamo creatividad, pero no sé si es creatividad, que tenía un impulso que no podía retener más. O sea, el de escribir ya lo estaba canalizando. Necesitaba canalizar también el de hablar, porque escuchaba hablar a otras personas y yo decía, algo que supongo que nos pasa mucho, yo puedo hacer eso y lo puedo hacer bien también, pero había que dar el paso a hacerlo. ¿Cuál fue mi paso? Comprarme un micrófono de $2, conectarlo a la computadora, grabar y subirlo a internet prácticamente sin entender nada. No entendía de feed, no entendía de podcast, no entendía de edición. Lo hice, lo subí y ahí quedó, ¿no? En el anonimato por un tiempo, por supuesto. Con esta idea surgió Radio de Babel y estas son, por ejemplo, las primeras, la primera etapa de las que puedo mencionar de lo que fue Radio de Babel, ¿sí? Aún aquí todavía no existía el podcast. Eran reseñas de series y películas, como esta es una de mis películas favoritas, acá escribí una reseña muy personal, no una reseña crítica, yo no soy crítico, hablo siempre desde una experiencia personal. Les contaba acá qué me había parecido la película, lo que produjo en mi vida, el cambio que produjo en mi gusto por el cine antes y después de ver esta película. Pero fíjate que también tenía redactores invitados, esta es mi cuñada, que es psicóloga, y yo le pedí que si se animaba a redactar un artículo y me redactó un par de artículos acá. Y también tengo un amigo que es fotógrafo, un compañero de la escuela primaria que es fotógrafo, que subía unas fotos bárbaras, y yo le dije, Damián, ¿por qué no me pasás una foto y me escribís un artículo y yo te publico la foto? Pero Damián no es escritor, es fotógrafo, un gran fotógrafo. Entonces, él me mandaba la foto y yo redactaba sobre la foto. Lo que me inspiraba la foto, yo lo redactaba. La verdad que como ejercicio estaba bastante bueno. Ahora, estas tres cosas, ninguna tiene nada que ver con la otra. Verán que esto es muy difícil, ¿no? Crear un nicho, como se podría decir. Era todo lo que se me ocurría iba a Radio de Babel. ¿Sí? Era un desastre prácticamente. Pero bueno, me sirvió en ese momento para arrancar, para dar el primer paso, mientras iba descubriendo el formato de los podcasts. ¿Sí? Mi programa número 11, mi programa, como les decía, el primer programa que subí fue sobre la película Pasajero 57, Passenger 57, con Wesley Snipes de los 90, un negro hermoso que me encanta. Y el podcast era encender el micrófono y decir, en la película pasa esto y me gusta lo otro. Era hablar como estoy hablando ahora sobre la película, ¿sí? Contando lo que fue la película para mí, y ese podcast se subió. Al día de hoy tiene 1000 y pico de escuchas. Yo no lo entiendo todavía porque el sonido es asqueroso. La cantidad de que digo son terribles y es nefasto el podcast, pero fue eh, grabar ese podcast para mí fue liberador, fue una explosión que después ya no, un tobogán que después ya no se pudo detener. Lo grabé, quedó ahí y empecé a continuar. Un mes después grabé otro, un mes después grabé otro, y bueno, así es como llegó a estos 400 programas que pusieron en el título de la charla, ¿no? La charla podría ser, el título de la charla podría ser 400 podcasts después, ¿no? ¿Qué pasó después de estos 400 podcasts? Mi programa número 11 lo recuerdo como el del primer feedback, que en realidad fue el primer programa que superó las 100 escuchas. Fue el primer programa, mirá, David y todo aquel que conozca The Walking Dead, qué casualidad que sea con la carita de Morgan, ¿no? Un personaje tan, tan odiado por todos. Fue mi primer programa en superar las 100 escuchas en su momento. Lo cual yo lo recuerdo porque lo publiqué en mi Facebook, todo. Mi podcast llegó a las primeras 100 visitas. Me imagino la gente que me sigue en Facebook, mi contacto de Facebook, diciendo qué carajo es un podcast, ¿no? Pero bueno, fue el primer programa en el que sentí que la gente me escuchaba. Antes de eso, y esto no lo quiero dejar pasar, porque me imagino que quiero creer que acá, participando de la charla o viendo la charla, hay gente que todavía está pensando como, ¿por qué? ¿Cuándo lanzar su podcast? El programa número 11 llegó a las 100 escuchas, lo que quiere decir que los 10 programas anteriores no los escuchó nadie. 100 escuchas es un número muy importante cuando empezás a un podcast, y no es fácil de alcanzar 100 escuchas. Hay podcasts que tardan más de 10 programas en alcanzar las 100 escuchas, pero el podcast uno lo graba porque lo quiere grabar. O sea, obviamente yo quisiera que este número se triplicara, ¿sí? Pero cuando llegó a las 100 escuchas para mí fue épico, porque me di cuenta que había gente escuchándome. Y acá los comentarios, cuando llegaron los primeros comentarios del podcast, fue brutal, fue increíble, fue una sensación única. Y todo a través de un impulso, a través de la idea y del impulso irrefrenable de hablar sobre una de mis series favoritas en ese momento y ahora, The Walking Dead. Esto lo sigo haciendo. Para el que no me conoce, este podcast sobre The Walking Dead lo sigo haciendo al día de hoy
la gente me sigue escuchando y es uno de los programas que hago que tiene mayor repercusión o sorpresa, ¿sí? Incluso con Morgan y todo. Bueno, el master plan ese que les había mostrado, el círculo virtuoso, cambió un poquito, ¿no? Se convirtió en Radio de Babel, una web cuya principal herramienta, principal contenido eran los podcasts. A través de ahí desarrollé podcasts de The Walking Dead, de Star Wars, de Marvel, algunos programas relacionados con series de Stephen King y otros programas sobre algunas otras series y películas. En eso se basa mi vida, en ver series y hablar sobre ellas, dar mi opinión sobre ellas, ni siquiera hacer una crítica exquisita, ¿no? De la serie, hablando de lo que está bueno, sino contando mi experiencia, lo que me pasó mirando sobre la serie. Y aunque parezca mentira para alguno tal vez, a través de esto hemos creado una comunidad. Se ha creado una comunidad que, si sale una serie de Star Wars, viene a escuchar el podcast. Si sale una serie de Marvel, viene a escuchar el podcast. Cuando hay un episodio de The Walking Dead, viene a escuchar el podcast. Curiosamente, para mí me sigue sorprendiendo, pensando en esas 100 primeras escuchas, hay muchas más que 100 personas que cuando publicamos algo, vienen y lo escuchan. Muchos de ellos, bueno, están acá participando de la charla. Imagínense la comunidad que se ha creado a través de esto, que hoy estoy dando una charla sobre WordPress y muchas de las personas que están escuchando, que me escuchan en formato podcast, vinieron a participar de la charla, ¿sí? A esa etapa de la euforia siguió una etapa en el blog que la llamo la depresión, ¿sí? No sé si son etapas que nos pasa a todos los bloggers, me pasó en el otro blog también, pero en Radio de Babel me pasó que como me enfoqué tanto en el podcasting, ¿sí? Me enfoqué tanto y me resulta tan sencillo grabar un programa y subirlo a internet y que se amplifique una vez que conseguí las 100 primeras escuchas. Está claro, ¿no? O sea, al principio era que uno no sabe para qué lo está haciendo, pero una vez que se llega a las 100 escuchas, las 200 están un poquitito más cerca, siempre. Entonces, siempre tuve en claro, por alguna razón, como mis inicios son con WordPress, mis inicios como comunicador, como blogger son en WordPress, siempre tuve en claro que la herramienta principal, la plataforma principal tenía que ser la web. ¿Sí? Eso nunca lo tuve en duda, nunca consideré encerrar la web, aunque dejé de escribir. Por ejemplo, esto que ven acá es una entrada de WordPress completa de Radio de Babel, en la que, fíjate, no hay texto, no hay imágenes, seguramente ni siquiera tenga tags, ni siquiera tenga etiquetas, obviamente no está optimizada, tiene un título, la descripción, que es la misma descripción del podcast, y el reproductor de iVoox, que encima es una cagada. Así tuvo 1 o 2 años la web, con mucho énfasis en el podcast, pero poco énfasis en la parte de la plataforma, ¿no? Porque parte del ambiente del podcasting muchas veces nos hace creer que no hace falta tener una página web. Y hay muchos podcasts y muchos podcasts exitosos que tienen su página web así. Sin ir más lejos, yo soy fan de Blogueando, de Chus, que estuvo el mes pasado, y de Raúl. Y la web de Blogueando, más allá de que está hermosa y debe estar optimizado todo, porque la llevan adelante 2 cracks, es esto, es el catálogo de podcast y nada más. Prácticamente no hay artículos, apenas hay alguna descripción, tal vez. Y eso se iba alternando con alguna que otra historia que casualmente, algún que otro artículo que casualmente estaba bien redactado, con un buen título y pegaba. Este artículo, por ejemplo, que escribí casi al mismo tiempo que publicaba esto, está recontra bien posicionado. Tiene muchas visitas al día de hoy. Luego lo optimicé, debería seguir optimizándolo y hasta tiene un título muy clickbait, que son 18 historias de amor en The Walking Dead que terminaron como el culo. ¿Quién no le haría clic a esa nota, verdad? Pero esto es completamente casual, completamente azaroso, fue una estrategia que hice a través del blog, ¿sí? Porque el blog, si entran en esta, muchas veces incluso pasaban 10 programas sin publicar y lo subía al mismo tiempo acá a la web de esta manera, era nada, era como si no existiera, pero bueno, siempre tuve en claro que debía existir. Y a eso lo alterna, insisto, siempre trabajando en formato podcast mucho y creciendo exponencialmente en el podcast, contactándome con muchas personas, le alterna la etapa de reconciliarme con el blog, de volver a trabajar en el blog. Por ejemplo, acá volvemos al catálogo sin sentido, al catálogo sin alma, perdón, donde solamente está el reproductor, pero ya el título tiene otra llegada, ¿no? Antes el título de este artículo hubiera sido este mismo título, y acá ya el título tiene otro punch, como para que pegara distinto, alternado con artículos un poco más desarrollados. Aquí, por ejemplo, también está inserto el reproductor con el podcast sobre Westworld, pero también tiene un mejor título
y un mejor desarrollo, el artículo, está desarrollado un poco de lo que digo en el podcast, en el artículo, como para que haya contenido. ¿Para qué? Bueno, no es ningún secreto, pero lo revelo por si hay alguien que no lo sabe, para que aquel que llega a la web, que no está, el que escucha podcast, te escucha en iVoox, te escucha en Spotify, te escucha en Apple Podcast, ya está, ya te escucha. Si te descubrió, ya te escucha. ¿Cuál es la idea? Que si alguien que no está buscando podcast llega a la web preguntándose si Westworld es la mejor serie del momento, se encuentre con que también hay un podcast. Y por ahí le da curiosidad, por ahí en su vida escuchó un podcast, pero llegó para leer esto y termina escuchando el podcast y sumaste un oyente. Y lo mismo si el oyente te va a leer al podcast, ¿no? El círculo virtuoso que mencionabas anteriormente, que no es secreto para nadie, pero acá no lo hacía. ¿Sí? No es secreto para, o sea, este artículo no tiene podcast y este podcast no tiene artículo. ¿Sí? Y acá ya empezamos a coincidir, a hacer coincidir las dos estrategias, ¿no? Como dos estrategias completamente diferentes, o una no estrategia y una estrategia, ¿sí? Y la etapa 4, que sería casi en la etapa en la que estoy ahora, que es la de la convicción, no la de decir, bueno, esto es lo que hay que hacer. Siempre mantuve la web, desde 2016, 2017, que la web la tengo activa, la tengo con contenido, ¿por qué no la aprovecho? Entonces ya empiezo a redactar en alguno de estos bloggers que hablan sobre SEO, decía, cuanto más largo sea el artículo, mejor. Después uno entiende que no están así, pero me mandé unos artículos larguísimos en los que, por ejemplo, con un buen tema también, un tema que puede ser atractivo, hablando de qué consumen los actores cuando los vemos tomar drogas en el cine, detallando con, bueno, palabras clave, ya todo más optimizado para SEO, no es el SEO ideal, pero es más optimizado para SEO. Y este otro, por ejemplo, que fíjate, este es artículo en web, podcast, ya con el reproductor insertado, ¿sí? El reproductor de WordPress, que después podemos hablar de eso, ya no el reproductor de iVoox ni de Spotify. Y también es un video en YouTube, en el que esta misma grabación que está en podcast se alterna con imágenes de las 12 películas de suspenso y terror. Bueno, tuve mucha suerte porque este artículo lo publiqué un par de meses antes de que Pluto TV llegara a España y se me posicionó de una manera increíble. El video, el podcast y el artículo. Triple llegada tuve con este artículo. Ya se convirtió como en la estrategia, ¿no? Buenos artículos y acompañados por un podcast. Se convirtió como en la estrategia definitiva que quería llevar adelante. ¿Para qué? Para dar a conocer los podcasts y para hacer crecer un poquitito más la web y que realmente funcione como un portal. A eso de que funcione como un portal, también atravesé por varios momentos, que fue, por ejemplo, el de publicar, otra vez como la euforia de publicar un artículo todos los días. Publicar en la web, como un podcast todos los días no grababa, publicar en la web un artículo todos los días de cualquier cosa, incluso de cosas que yo no hacía podcast y de temas que no tratábamos en la web, ¿no? Salía una noticia, la copiaba. Comic Book sacaba una noticia, la traducía y la pegaba yo en mi blog para tener la llegada, el impacto. Bueno, de tener continuidad, de ser 3 o 4 redactores, seguramente sea una estrategia que da resultado. A mí mucho no me servía porque todos estos artículos, si te publico una noticia del día de hoy en mi portal, mañana ya queda vieja. Si te comparto que ayer Prime Video compró la Metro Golden Mayer, es un artículo genial, está en todos lados, y mañana esa nota queda vieja, esa noticia queda vieja, y no se puede competir con Cineverso, por ejemplo, que es un portal para el que redacto también, no puedo competir contra Cineverso. Entonces, empecé a hacer otro tipo de artículos, ¿sí? Como por ejemplo este de WandaVision, ahí están los perros del vecino que decía David. Este de WandaVision, que fue una serie muy top, el podcast que hicimos sobre WandaVision. WandaVision tuvo 8 episodios, 9 episodios, le hicimos 18 podcasts, le dedicamos a WandaVision, 2 por episodio, una locura total, pero así es nuestra vida. Tuvieron mucho éxito los 18 programas que hicimos sobre WandaVision, y en lugar de hacer un artículo, porque al principio lo que hacía era esto, reseñar un artículo y colgar la reseña en la web, pero también, como te digo, cuando reseño el episodio 1, sale el episodio 2 y queda obsoleto el artículo, ya nadie lo visita. Entonces, hice este artículo en el que hablamos de los easter eggs, los guiños, los secretos, los detalles de cada episodio de WandaVision en un solo artículo. Cada vez que salía un podcast nuevo, un episodio nuevo de WandaVision, le actualizábamos ahí los guiños. Primero eran 10 easter eggs, luego fueron 12 easter eggs, siempre con el mismo permalink, para los que entiendan, ¿no? Pero le íbamos actualizando el título y el detalle para que el artículo tuviera
vigencia durante los 9 episodios de WandaVision y tal vez al día de hoy. Y otros artículos como este, del cual me dio la idea David, que está acá presente, que fue agarrar todas las fechas de estreno de The Walking Dead anunciadas para este 2021, que son muchas, porque The Walking Dead ya es un universo, y detallar con la mayor detenimiento posible todas las series, todos los estrenos, todos los actores, todas las imágenes, y también ir actualizándolo cada vez que había una noticia nueva, ¿no? Este artículo también se recontraposicionó porque aquellos que ven The Walking Dead saben que los que vemos The Walking Dead somos enfermos, entonces la gente está súper obsesionada y bueno, este es un artículo que al día de hoy ya bajó un poquitito la intensidad porque ya pasó en mayo y por ahí los estrenos más fuertes, seguramente ahora en julio, agosto que vuelve The Walking Dead se vuelve a posicionar, actualizándolo un poquitito. Y en estos artículos, ¿qué hacemos? Porque antes hacía un artículo por cada podcast para insertar el reproductor. Es decir, WandaVision tuvo 9 episodios, debería tener 9 artículos para insertar allí los 9 programas sobre WandaVision. ¿Sí? En lugar de hacer distintos artículos, en este artículo, en cada uno de estos artículos, voy insertando el último podcast publicado. Es decir, que si vos llegás a este artículo después del primer episodio, te encontrás con el podcast de la reseña del primer episodio de WandaVision. Si llegás a este artículo para el 8º episodio, porque estás remanija, porque la serie ya está por terminar, te encontrás con la reseña en formato podcast del 8º episodio. ¿Sí? Como digo, y lo mismo acá en The Walking Dead, vamos actualizando todo. Como digo, diferentes estrategias, porque mientras tanto yo seguía grabando podcast, yo sigo grabando podcast, 2, 3, 4 podcasts por semana de diferentes cosas. ¿Sí? Esta es la búsqueda en la que estamos ahora, en la cual le voy a agregar un detalle más en profundidad para que vean de cómo llegamos de estos artículos sin alma que había en la web con podcasts que estaban bastante buenos, porque fíjate que en este hablamos de Iron Man 1, 2 y 3. Para aquel que sabe Marvel, la temática es bastante buena. Se podría haber hecho un articulazo sobre esto para posicionar en Google. Sin embargo, mirá qué desaprovechado ha quedado esto. Y el podcast tuvo mucha repercusión. ¿Cómo llegamos de eso a lo actual? Bueno, yo voy a decir algo sin falsa humildad porque la verdad que es una realidad. Los podcasts que hacemos en Radio de Babel, empecé yo solo hablando con un micrófono y al día de hoy tengo la suerte de que a través de grabar el podcast me he topado con muchos colaboradores, con mucha gente muy buena onda que se suma a colaborar, que uno la invita, hay gente acá en la charla que uno la invita y dice, ¿querés hacer un podcast de la Liga de la Justicia de Zack Snyder? Sí, quiero. Entonces se suma, ¿no? Y voy sumando así gente, entonces ya tenemos como pequeños equipitos. Nadie gana un mango Radio de Babel, ¿eh? No saco un mango yo, no saco un mango nadie. Sumamos distintos equipos de trabajo, unos para Marvel, otros para Star Wars, otros para DC, otros para Stephen King, y así tenemos nuestros equipos de trabajo, pero todos los podcasts, esto me incomoda decirlo, pero es la verdad, lo he asumido y es parte de la última estrategia, tienen mi sello, tienen mi estilo. O sea, Radio de Babel es como mi blog. Nunca lo consideré mi blog, siempre quise considerarlo como un portal, siempre quise que compita con los grandes portales de cine y series. Y me di cuenta que los podcasts tienen éxito, he llegado a construir un éxito entre comillas, luego evaluaremos qué tipo de éxito es a través de mis podcasts, porque llevan mi marca personal, llevan mi estilo, llevan esto que estoy hablando. La pasión con la que estoy hablando ahora es la misma que tengo en los podcasts. Y entonces me di cuenta que tenía que intentar adaptar eso en la web, ¿sí? A la web. Y te lo quiero poner con ejemplos. Este artículo es sobre Stephen King. Acá metimos 25 series y películas de Stephen King que se estrenan en los próximos años. ¿Para qué? Para que el artículo este tenga una vigencia de por lo menos 2 años. ¿Sí? Está la serie que se estrena ahora el mes que viene y están series que por ahí lleguen a estrenarse el año que viene. Cada vez que sale una nueva noticia, actualizamos la entrada y ponemos la nueva noticia, el nuevo tráiler, lo que fuera. Entonces el artículo, quiero creer que de a poquito se irá posicionando y va a tener cierta vigencia, ¿sí? Como me pasó con el de The Walking Dead que les comentaba. Eh, brevemente, por si no se ve, este artículo que comienza diciendo, Stephen King es uno de los autores con mayor cantidad de obras adaptadas, tanto al cine como a la TV, series, películas y hasta canciones inspiradas en su obra forman parte, bueno, excelente redactado, está lleno de palabras clave, de keywords, de long tails, de todo, está lleno este artículo, pero no tiene mi estilo.
es como si te hablara el traductor de Google, ¿no? Como si te hablara el asistente de Google o Siri. Te dice, está lleno de obviedades este artículo. Espero que se posicione, sí, pero este artículo va a llegar a Google, se va a posicionar, la gente lo va a encontrar, pero aquel que me escucha en podcast, por ejemplo, Ferchu, que está acá presente, que es fanático de Stephen King y escucha los podcasts de Stephen King, si se va a leer este artículo a la web, si yo en el podcast digo, vayan a la web porque tenemos un artículo muy bueno sobre Stephen King, va a ir a la web y se va a dormir, porque dice, ¿quién me habla acá? No me está hablando el mismo que me habla siempre en los podcasts. Entonces, muy bien escrito, muy bien redactado, lo digo yo, porque mi abuela ya falleció, entonces lo digo yo, muy bien escrito, muy bien redactado, muy bien optimizado, pero le falta ese sello que yo les quiero decir. Entonces, esta es mi estrategia de redacción actual. Tengo apenas 2 o 3 artículos publicados de este estilo. Arranco como arranco los podcasts. Aquellos que me conocen, bueno, el Amigas es nuevo, la verdad el Amigas es nuevo porque me estoy deconstruyendo y antes decía qué tal amigos y ahora trato de decir qué tal amigos y amigas. No siempre me sale, pero esta es mi marca personal. Así empiezo todos mis podcasts yo. Entonces, ya de movida, si algún oyente se topa con el artículo, entiende que le estoy hablando yo, ¿no? Y si algún desconocido se topa con el artículo, ya empieza a entrar en mi lenguaje, en la forma en que yo le hablo a los oyentes. ¿Por qué? Porque es la forma en que me fue bien. La verdad que yo tuve éxito no como blogger, yo tuve éxito, insisto, luego evaluamos qué éxito tengo, pero yo tuve éxito como podcaster. Entonces, mi estrategia ahora es trasladar mi esencia como podcaster al blog. Si se puede, si no se puede, si es un error o no es un error, bueno, la veremos en la Green WordPress del año que viene, no sé, no se lo voy a decir yo ahora, porque es la estrategia actual. Este artículo sobre The Bad Batch o La Remesa Mala, esta serie nueva que está saliendo ahora de Star Wars en Disney Plus, y fíjate que lo hablo bien en primera persona, el que habla soy yo, ya no es el portal, algo que me cuesta mucho hablar en primera persona cuando escribo. Ya menciono a los colaboradores que tengo en el podcast, ¿sí? Para que quede claro que hay podcast, directamente hablo del podcast. Y otra cosita, un guiño acá, que lo hablo en lenguaje español. ¿Sí? O sea, en lenguaje español, en modo de hablar español. Yo no escribo así, no hablo así, se darán cuenta. Pero como quiero posicionar el blog en España, porque tenemos la idea del proyecto del año que viene estar viviendo en España, lo quiero posicionar en España, entonces digo, bueno, por ahí de esta forma lo puedo acercar un poquitito más en España. Total, en Argentina estamos acostumbrados a leer de esta manera, ¿sí? Y en España no están tan acostumbrados a leer en castellano de latinoamericano, ¿no? De español latino. Entonces, esto es apenas un juego, digamos, la estrategia real es esta, trasladar el lenguaje del podcast al blog, como digo, sin resultados hasta el momento, ¿sí? Y en cuanto al podcasting, en cuanto al podcast en la web, ¿no? Que hay muchos secretos y se van a encontrar con muchos gurús que le van a decir cómo hacerlo. Bueno, yo no sigo ningún manual, yo no sigo ninguna receta. Como dije al inicio, como cuando grabé mi primer podcast, lo hago por impulso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo promociono? ¿Cómo promociono mi podcast en la web? Como verán acá, este es el artículo sobre The Bad Batch, otro artículo muy largo escrito para que tenga posicionamiento durante todo el tiempo que siga The Bad Batch. Aquí está insertado el reproductor de WordPress, ¿no? Que esto se hace con un plugin. Yo lo estoy descubriendo hace poquito esto porque siempre publiqué directamente el reproductor. Y en los widgets, en la barra lateral, para aquel que no sabe, esta es la página web, ¿no? Cuando entras a la web ves esto y te encontrás con esta barra lateral que siempre queda fija. Vos podés ir a leer esta nota o podés ir a leer cualquier otro artículo. Uno de los primeros artículos, de esos artículos que te mostraba sin alma, la barra lateral, todo esto va a cambiar, pero la barra lateral va a quedar siempre acá. Entonces acá voy poniendo los podcasts que más vigencia tienen, ¿no? Por ejemplo, se estrenó el capítulo de The Handmaid's Tale. Sobre The Handmaid's Tale, el cuento de la criada, por ejemplo, no tengo un artículo, porque no hice, no redacté ningún artículo. Debería haberlo hecho, no tengo un artículo, pero sí hice un podcast. Con 2 chicas, dos amigas, 2 conocidas del ambiente del podcasting, les pedí si se unían, grabamos una review que estuvo muy buena, ahora al final de temporada grabaremos otra, pero no tengo artículo. Ahí estoy perdiendo porque no tengo un posicionamiento en Google, pero si alguien entra a leer el artículo de Bad Batch, de La Remesa Mala, tal vez descubre que también hay un artículo, que también hay un podcast de The Handmaid's Tale, gracias a la barra lateral, ¿sí? Y acá, en esta barra lateral, se van a encontrar con
demasiados podcasts. Yo sé que si entra Fernando ahora a la web me va a retar, me va a decir, tenés que sacar todo eso que está ahí porque es un desastre, pero bueno, ya lo vamos a corregir, de a poquito lo vamos a ir probando, pero casi todos los podcasts que sacamos por semana están acá en la barra de tareas, en la barra lateral de la web. Eh, Pasando en limpio un poquitito todo, ¿sí? Porque me imagino que hay gente que dice, todo lo que acaba de hablar este tipo, no le entendí todo, pero al mismo tiempo no le entendí nada. La idea de la charla es, por qué podcast, por qué web? Podríamos decir, ¿no? El podcasting, ya sabemos todos que está la ola del podcasting, el año del podcasting, el momento del podcasting, la burbuja del podcasting, todo, ¿no? Estamos todos pensando en podcast, lo cual me parece genial. Bueno, ¿qué encontré yo? Yo les digo qué encontré yo, insisto, es mi experiencia personal. ¿Qué encontré yo en cuanto a podcasting? Bueno, encontré a mi audiencia ideal, esa audiencia que tanto busqué y no encontré en mi blog, en mis redes sociales. Yo escribía y decía, ¿cómo puede ser que este blog tenga tantas visitas, tantos comentarios y el mío no? Tal vez era una falta de talento, tal vez era una falta de redacción, no lo sé, pero mi audiencia la encontré en el podcasting. Incluso, mirá este detalle, los textos de mi blog personal, los textos literarios, los grabé en formato podcast, están publicados y tienen más reproducciones que vistas en la página web, en el blog. Los mismos, literal, están grabados, leídos por mí, literal. Así que sí, en el podcasting yo encontré mi público ideal. ¿Por qué lo digo? Porque tal vez hay alguien acá que tiene una idea, un impulso, un emprendimiento, lo que fuera, y también está buscando su público ideal en Instagram, tal vez. Tal vez lo está buscando en Twitter y tal vez está en el podcast. ¿Sí? La idea es que vean que lo que yo busqué con mucho esfuerzo en otro lado, lo encontré casi involuntariamente, sin pensarlo, en el podcast. Pude establecer una base muy firme de oyentes. Como les digo, mi podcast, desde esos 100 oyentes, yo tengo una base de oyentes que yo ya sé que publico mañana un podcast y un piso de oyentes va a tener, un piso de escuchas y descargas va a tener. Me llevó desde 2016 hasta hoy, eso, ¿sí? Pero cuando vos no sabés, cuando vos publicás tu podcast y no sabés cuánta gente te va a escuchar, no sabés qué lindo que es saber que vos mañana publicás y ya va a tener una base de escuchas, descargas, comentarios, retweets, todo lo que sea. Un público muy fiel. En el podcasting encontré el público muy fiel que también me resultó difícil encontrar en otros lados. ¿Por qué lo digo? Hablo de Star Wars, me escuchan. Hay gente que me escucha, no soy el único, pasa con muchas podcasts. Hay gente que me escucha sin haber visto la serie de la que hablé. Si hablo de The Walking Dead y me escuchan, y no ven The Walking Dead, pero me escuchan. Porque quieren escucharme a mí. Qué sé yo, a mí me parece raro y me parece muy ególatra estar diciendo esto, pero es real, lo cuento como experiencia. Y hoy muchos de estos oyentes están acá en la charla en la que estamos participando. El podcasting me dio un contacto directo, porque hablo de igual a igual con los oyentes, eso está bueno, algo que la radio por ahí no te da. El blog también te lo puede dar eso, pero yo lo conseguí a través del podcast. Mi marca personal, ¿sí? Pude desarrollar mi marca personal y pongo desaprovechada porque jamás tuve la intención de, de desarrollar mi marca personal. La terminé desarrollando de manera involuntaria. O sea, por ejemplo, cuando David me dice, ¿querés dar una charla? Me doy cuenta que he desarrollado una marca personal. ¿Sí? Cuando alguien me consulta por privado, como me pasa muchas veces en Instagram, me dice, che, ¿cómo puedo darle visibilidad a mi podcast? Yo digo, ¿por qué me pregunta a mí? Y bueno, evidentemente he desarrollado una marca personal a la que, eh, si hablamos de emprendedores, no he desarrollado y no lo he potenciado. Tal vez esta charla de hoy sea el primer paso para eso, ¿no? Y el podcasting me sirvió para encontrar una variedad de formatos, porque como te digo, yo todo lo pienso en función podcast, pero a través de podcast estamos en Twitch, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook, ¿sí? Estamos en Telegram con mucha presencia. Y bueno, todo parte del podcast y se esparce a distintos formatos. O sea, ahora, esta semana estoy empezando en TikTok. Me da vergüenza decirlo, pero los Sabandijers y los Tribucasters dicen que TikTok está creciendo, así que ahí vamos a TikTok también, a hacer el ridículo. Bueno, y para decirlo en modo bien personal, es el medio en el que más cómodo me siento, ¿sí? O sea, me siento acá Ayer me preguntaba a mi vieja si estaba nervioso para dar esta charla y le digo, mira, estoy ansioso, pero la verdad que es como a grabar un podcast. Me siento frente al micrófono y listo, grabo el podcast. Así que es el medio en el que más cómodo me siento, en el que más rápido me salen las cosas. Pero bueno,
¿por qué una página web? ¿Por qué? O sea, hay muchos podcasts muy exitosos, mucho más exitosos que el mío, que no tienen página web. Evidentemente no tienen la necesidad, ¿no? Por eso no la tienen. Pero, ¿qué me da a mí? ¿Qué encontré yo en la página web? Bueno, posicionamiento y visibilidad en Google. Si vos tenés tu podcast, el podcast no se posiciona en Google, porque ahora un poquitito a través de Google Podcast se empieza a posicionar, pero no mucho. Yo tengo gente que nos escucha y que se ha sumado como colaboradores al día de hoy porque buscaron en Google programa de radio sobre Marvel y me encontraron a mí, porque tenía una página web con artículos sobre Marvel, con podcast sobre Marvel. ¿Sí? Entonces, esa visibilidad, si yo estuviera solo en Spotify, solo en Evox, probablemente no la encontrara. Después empecé a redactar artículos con esa mentalidad, sabiendo que la gente busca eso, programa de radio sobre Marvel, programa de radio sobre The Walking Dead, entonces empecé a redactar atendiendo también a esas consultas para encontrar más oyentes. Bueno, el SEO ni que hablar, para aquel que no lo sabe, que está acá y no sabe lo que es, el SEO es, a grandes rasgos, escribir con una finalidad, ¿no? Escribir sabiendo que la gente va a buscar algo en Google y vos escribís el artículo, no lo que querés escribir, sino que escribís pensando en eso que la gente busca. Un complemento visual, el que está acá y escucha podcast habrá escuchado muchas veces decir, te dejo las notas en la descripción del episodio, o nosotros que hablamos de cómics, o de un video por ahí, hablar de cómics y decir, sí, te dejo el enlace al cómic o la imagen del cómic, la viñeta de la que estamos hablando en las notas del episodio. Bueno, nota del episodio, nada, yo dejo todo en la web. Si en la web creas un artículo y ahí te encontrás con todo lo que nosotros podemos llegar a mencionar en el podcast, por lo cual el que escucha el podcast tiene que ir a la web a ver. Como posibilidades, la posibilidad de monetizar a través de un enlace de afiliados o de ser referenciado también a través de la web. El reproductor de WordPress, que yo no lo utilizaba, un día lo utilicé para probar y vi que tenía un programa, tenía 100 escuchas nada más en el reproductor de WordPress, ese reproductor que está inserto en la entrada, entonces dije, ojo, hay que usarlo, porque si 100 personas lo escucharon en la página web, quiere decir que entonces lo empecé a utilizar, que eso tampoco tenés la posibilidad. ¿Por qué lo digo? Si yo comparto mi enlace en Evox, tenés que tener Evox para poder escucharlo, o en Spotify. Y hay gente que, aunque no lo queramos creer, no tiene Spotify, no tiene Evox, no tiene nada, y por ahí le da play al botón de la web. Los suscriptores, ¿no? La gente que se suscribe a tu página web, que cuando se suscriben en Spotify o en Evox a tu podcast, son suscriptores de Spotify, de Evox o de Apple Podcast. No son tus suscriptores. En la web son tuyos. Y la posibilidad que no he explorado hasta ahora, recién estoy comenzando, del newsletter, que también está muy de moda esto del newsletter de autor. Y bueno, hay que hacerlo también. Así que para la Griñón del año que viene contamos cómo fue con el newsletter que apenas estamos empezando a probar. ¿Sí? Beneficios de trabajar con las dos cosas, ¿sí? De tener tu podcast y de llevar tu página web, incluso sin saber para qué. Incluso sin saber para qué, estos son algunos de los beneficios que te vas a encontrar. Si tenés una estrategia, mucho mejor seguro, que si yo hubiera trazado una estrategia, no ese plan maestro del círculo virtuoso que les mostré, si hubiera trazado una estrategia al principio, seguro que me hubiera ido mejor, pero mal no puedo decir que me fue. Ya para cerrar, el tema clave, ¿no? Aquel que hace podcast y está acá porque dijo, loco, este tipo con 400 programas me va a dar la posta, me va a decir cómo es que me puedo hacer rico con mi podcast. Hay cursos sobre monetización, hay gurús por ahí, por todos lados, que te dicen, vení que yo te explico a monetizar el podcast. Hay debates porque si está bien, si está mal monetizar el podcast. Para aquel que no lo sabe, que se suma también porque quiere aprender sobre podcasting, la monetización es cuando vos haces un podcast y conseguís convertirlo en dinero, porque ¿cómo haces para...? Yo mi primer podcast lo hice grabando solo en la terraza y lo subí sin entender nada. ¿Cómo monetizás ese audio? ¿Cómo monetizás eso? Bueno, se los comento a continuación. Sobre la monetización, bien, gracias. La verdad que no tengo mucho para aportar sobre la monetización. ¿Por qué? Porque nunca formó parte de mi plan maestro, de mi master plan. Nunca se me ocurrió monetizar mi podcast. Siempre tuve la idea de cuando era chico, era profesor, cuando era adolescente era profesor de artes marciales y quería vivir de dar clases de artes marciales, ¿no? Después, cuando hice la página web de los rifles de mi viejo, quería
vivir de los rifles de mi viejo, digamos, después quise vivir de blogger, después quise ser escritor remunerado. Bueno, ahora por supuesto que quiero ser un podcaster millonario, ¿no? El primer podcaster en hacerse rico a través del podcast. Pero bueno, como nunca formó parte de mi master plan, no es algo que haya explorado demasiado, pero sí les voy a contar qué hacemos nosotros para monetizar el podcast. Bueno, y el blog también, porque acá quiero detenerme un segundito nomás y ya termino, no se desesperen, ya estoy terminando. Eh, Cuando los que somos bloggers, ¿no? Los que usamos WordPress para escribir, para posicionarnos, ¿no? Para establecer un nicho, posicionar una marca o lo que fuera, nos la pasamos leyendo o escuchando cosas sobre monetizar. Pero siempre, no sé si a ustedes les pasa, yo tengo un portal y un podcast de cine y series. Y cuando te hablan de enlaces de afiliados, de servicios, de lo que fuera. Y nosotros no tenemos tanto de eso cuando hacemos un podcast o un blog sobre este tipo de cosas. No es tan fácil. Te dicen 10 herramientas para monetizar tu blog y por ahí ninguna se adapta a lo que vos a lo que vos estás haciendo, ¿no? Porque te hablan de marketing digital. Yo tengo 0 de marketing digital en mi web. No puedo compartir un enlace de afiliado para registrar un dominio, porque la gente que entra a mi web no entra para registrar un dominio, entra para obtener información. Tengo nada transaccional, ¿no? Para los que más o menos están en el tema. Nosotros de Radio de Babel hemos probado las siguientes estrategias, entre comillas, porque no son estrategias. Como digo, lo tiramos ahí y vemos a ver qué pasa. El micromecenazgo a través de Patreon, Coffee y Cafecito, que es una plataforma argentina, porque acá en Argentina el dólar es una palabra prohibida, no se puede, pero sale muy costoso y está penalizado. Hay multa, y no multa, sino impuesto por pagar en moneda extranjera. Entonces, lo que son las plataformas de Patreon, para el que no lo sabe, el micromecenazgo es cuando alguien te paga por hacer algo que vos haces gratis. O sea, te auspician, te patrocinan, te dan dinero por hacer tu podcast. Nosotros el podcast lo hacemos gratis, no hacemos contenido premium, no hacemos contenido para los Patreon, y así todo tenemos algunos Patreon y mensualmente nos compran cafecitos para darnos su apoyo económicamente también. No es un ingreso que podamos decir vivimos de eso, pero sí a mí me da mucha satisfacción saber que hay gente que está dispuesta a pagar por algo que yo ofrezco gratis y que voy a seguir ofreciendo gratis. Eso para mí es un mimo al alma muy grande. Enlace de afiliados de Amazon, Prime Video y Disney Plus, 0. 0 totalmente, porque imagínate que nosotros hablamos de algo que le pasa mucho también a David con todo de zombie, que hablamos de cómics y los cómics no se compran, los cómics se descargan ilegales, las películas, los DVDs no se compran, entonces es muy difícil sacar un rédito, pero bueno, ahí está el enlace, está puesto en la web. Si alguien va, en los podcasts por lo general te dicen, si van a comprar algo en Amazon, háganlo a través de nuestro enlace de afiliados y nosotros lo tenemos puesto en la web. ¿Sí? Entonces cualquiera que se tope con eso puede ir directamente a hacer clic comprar y nos deja, como se dice en los podcasts, nos deja una pequeña comisión y a ustedes les sale lo mismo. Merchandising, tazas y camisetas de los podcasts, incluso sin pagar ninguna licencia, remeras de Marvel y cosas por el estilo, también hemos vendido o vendemos habitualmente. La verdad que más que nada funciona como el micromecenazgo casi también, ¿no? Te lo compra la gente que te apoya, que te quiere, que te sigue, pero también ha sido una buena estrategia. Y siempre está la opción del sponsor, el patrocinador, a cambio de dinero, a cambio de canjes también, por ahí, un micrófono por hacer un podcast y mencionar una marca, los sorteos, ¿no? La gente que te da algo para sortear, y incluso también promocionar artículos. No sé, nosotros ahora tenemos un patrocinio en un podcast que es de un estudio de abogados de acá de Argentina. Es raro, pero nos escucha, decidió patrocinarnos y ahí estamos. Tenemos un estudio jurídico que apoya un podcast que hacemos sobre Marvel. Es hasta divertido anunciar ese sponsor, ese patrocinio. Son las 4 estrategias que hemos probado. Si yo tuviera que recomendar alguna, creo que conseguir canjes y patrocinios a través de sponsor es una de las mejores estrategias que se pueden seguir, pero bueno, no descarto ninguna. Estrategia que haya, estrategia que seguimos, y bueno, veremos cuál da mejor resultado para la próxima Griñón. Y ya para cerrar, y abriendo el paraguas, digamos, de que lo que dije al principio, porque vi que hay gente que se sumó después, omitimos cuestiones técnicas, omitimos cuestiones demasiado específicas como para que sea una charla, y es la idea de contar el camino. Yo seguí este camino sin tener idea de nada. Abrí mi blog por una necesidad de expresarme,
luego lo reformulé en Radio de Babel porque necesitaba expresarme de otra manera. Grabé mi primer podcast porque no me aguantaba más, nunca tuve una idea concreta de a dónde quería llegar. Y sin embargo, he llegado al día de hoy, como dice la charla, a tener 400 programas publicados y todo esto que les acabo de contar, que me parece que no es poco, sobre todo cuando estamos hablando de que yo no estoy hablando de que quiero vender papas fritas, no sé, ¿no? Entonces tengo una meta que mi meta es vender. No sé cuál es mi meta. Mi meta es que tengo la web para que los podcasts, posiciono la web para que los podcasts tengan más oyentes. Y el podcast lo difundo para que la web tenga más oyentes. Ahora, una vez que tenga más visitas, ¿no? Cuando tenemos todo eso, bueno, vemos qué hacemos. Hace poquito me llegó una oferta para tener un post patrocinado. O sea, para que yo redacte un post en la web, me pagaban por patrocinar, por escribir ese blog hablando era una tienda, un sex shop. Y nada que ver, ¿no? Pero ¿cuál fue mi proposición para ese sex shop que quería patrocinar un texto en mi web? Hablar sobre películas eróticas, hacer un podcast, hacer un artículo en la web sobre películas eróticas. O sea, mantener mi esencia de lo que yo escribo en la web y en mi podcast, pero patrocinado, mencionar que el artículo está patrocinado, que el podcast está patrocinado sobre películas eróticas. La verdad que lo hubiéramos pasado bárbaro grabando ese podcast. Bueno, no me respondieron la contraoferta que les hice y ahí quedó, pero bueno, también, ¿no? Lo considero un hito, que me haya llegado el primer contacto para hacer un post patrocinado sin buscarlo yo, me pareció brutal. Entonces, si en esta charla, y ya cierro, prometo que acá cierro, si en esta charla tenemos un blog, alguien que tiene un blog y que está buscando la forma de implementar el podcast en su estrategia, o si tenemos un podcaster que quiere saber cómo dar a difundir, cómo darle visibilidad a su blog, a su podcast, cómo alcanzar un público, cómo crear una comunidad, yo cierro con un par de conclusiones para que queden bien claras mi idea sobre el podcasting. Y en caso de después las preguntas y respuestas, o después me siguen en las redes, en donde fuera, y cualquier cosita, cualquier duda más específica que quieran sobre un caso, me consultan y yo les doy mi opinión. Yo siempre doy mi opinión, no doy ninguna certeza. Las conclusiones. Si estás pensando en grabar un podcast y no le encontrás la vuelta, no sabes por qué, no sabes ni siquiera qué es un podcast, bueno, mi recomendación es que grabes. Que grabes incluso aunque sientas que estás copiando a otro. Insisto en lo que dije al principio, yo grabé copiando a todos los podcasts que escuchaba. Aunque estés copiando, tarde o temprano, aunque grabes 10 podcasts copiando a uno, el podcast número 11 vas a encontrar tu propio estilo. Y vas a encontrar tu voz, vas a encontrar tu lenguaje, vas a encontrar tu público. Pero no lo podés encontrar si no apretás rec y te pones a grabar tu podcast. Está lleno de tutoriales gratis. Hoy sorteamos un curso acá de podcasting de Jaime, que es un crack. Pero igual está lleno en Google de tutoriales gratis. Yo mismo tengo en YouTube un tutorial sobre grabar podcast totalmente gratis. Si vos querés grabar un podcast, grábalo. Agarrá el micrófono, grabá, subilo y listo. Después le das el formato. No hace falta. Si tenés la estrategia clara, buenísimo. Si no la tenés clara, lanzate. Grabá tu podcast porque realmente los resultados, pues, una vez que pases estos 100 oyentes, puede pasar absolutamente cualquier cosa. Algo que vale la pena tener siempre presente cuando estás grabando un podcast. Hay que recordar que cuando encendimos el micrófono y cuando nos pusimos a grabar, estábamos solos. No había nadie a nuestro alrededor. Estábamos solos frente a una pantalla. No te preocupes demasiado por las escuchas y por las descargas. Es imposible no hacerlo, pero no le des demasiada importancia. Si no te escucha nadie, al programa número 100 alguien te va a escuchar. Y si llegaste al programa número 100 sin que nadie te escuche, quiere decir que sos un crack. Quiere decir que tenías que grabar un podcast, porque quiere decir que lo estás disfrutando. Acordate, el podcast es algo que se hace solo, ¿eh? No es como esta charla que la estamos dando frente a otras personas. Yo ayer practiqué esta charla en un Zoom en donde no había nadie conectado. ¿Sí? El podcast es algo que se hace solo, se graba solo. Entonces, el público está ahí, solo te tienen que escuchar. Pero si vos no grabás, no te van a descubrir nunca. Y por último, esto es una adaptación, estoy parafraseando al escritor chileno, al cuentista chileno Roberto Bolaños, que tiene un decálogo para el buen cuentista, ¿sí? Esto tiene que ver más con cuentos, pero yo lo adapté al podcast, y digo, no grabes tu podcast de uno en uno,
grabalos de 3 en 3, de 5 en 5, y si tenés tiempo y tu familia no te jode, como a mí ahora que están todos encerrados en un cuarto para que yo pueda dar esta charla, grabalos de 9 en 9, de 15 en 15, no importa. Después ves cuándo los editas, quién te los edita, cómo los editas, cuándo los subís y a dónde. Pero si podés hoy grabar 3 programas, grabalos. No te detengas a planificar. Si tenés la planificación, hacelo, pero si sos como yo un desastre, grabalos y después ves cuándo los vas subiendo. Muchas veces con la idea que tengas para un podcast, es muy probable que puedas hacer 3 o 4 podcasts todos juntos. ¿Sí? Entonces, expandilo, estiralo tanto como puedas y hacete una temporada completa de podcast, en caso de que sea necesario, aunque te parezca que estás hablando de lo mismo. Luego, más tarde, vas a encontrar el lenguaje en el que querés hablar. Que esto no te detenga, que no tengas ideas. Y lo último, sí, utiliza una web. Si lo vas a hacer, hacelo a través de una web. O sea, usa el formato podcast, pero usa una web como plataforma principal. La página web, WordPress, está al alcance de todos. Está lleno de tutoriales gratuitos de WordPress. Es completamente gratuito. Y si necesitas asesoramiento, y acá no estoy vendiendo un servicio, seguro que alguien que sepa WordPress te va a ayudar, porque la comunidad de WordPress es así, es casi como la del podcast. Creo que es más sana la de WordPress que la del podcasting. Siempre hay alguien dispuesto a darte una mano para que vos puedas empezar con WordPress y es muy fácil, muy sencillo. Tener una web con tu podcast te va a permitir diferenciarte de otros podcasts iguales y hasta mejores que no tengan una página web. Vas a poder posicionar tu podcast en Google. A la larga te va a dar mayores posibilidades de financiar tu podcast, ¿sí? Porque tenés todas estas herramientas que en un podcast son mucho más limitadas, y tal vez, como me pasó a mí hoy, hasta terminás dando una charla como esta sin siquiera jamás habértelo propuesto. Así que bueno, esta es mi conclusión, esta es mi historia, hasta el día de hoy continuará, debería haber puesto, ¿no? En cuanto al podcasting, en cuanto a WordPress. Y si me quieren seguir en algún lugar, yo soy Ajeno al Tiempo, personalmente, o Radio de Babel, nos encuentran en todas las redes sociales. Si quieren ir a la página web a criticarla, bienvenida sea, aceptamos todo tipo de críticas también. Y los programas los escuchan en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en todas las plataformas de podcasting. Muchísimas gracias a todos y espero que no haya sido muy aburrido todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Muy buena charla. Bueno, ahora pasaremos a la parte de consultas y demás. Os recuerdo a todos los que estéis en la charla que ahora haremos un sorteo de un mes de cursopodcast.com. Uy, estaba Jaime, no lo había visto. Jaime ya llegó. Menos mal que lo nombré el curso. Haremos ahora el sorteo y bueno, vamos a despedir ahora la charla de la parte de grabación para luego subirla a WordPress TV. Mil gracias, Leo, por haberte pasado. No vayáis ninguno, los que queráis ir a consultar y hacer consultas con Leo, pasaremos a la parte de consultas y la parte también del sorteo. Y bueno, pues nada, muchas gracias, Leo, y poco más. Gracias. Fernando, si quieres despedirte. Muchas gracias, Leo, y nos vemos para la siguiente. Volvemos a decir lo mismo. Cualquiera que quiera venir aquí a Griñón, aunque sea online, está invitado. La próxima vez si Jaime se anima, saca vuelta y se anima. Nada, David, cierra ahí la grabación, que tenemos ahí unas cuantas preguntitas para Leo. Venga, gracias. Chao.